Hola a todos, les informamos que después de la publicación de cada episodio tenemos una pequeña reseña del mismo, así como comentarios sobre la narración publicada. También nos gustaría tener su participación en los comentarios. Saludos navegantes de la ciencia ficción. Hasta pronto. Parte 3. Teniente Mandela, 2024-2389. 1. Rápido y sucio. Estaba mirando a Sant Esteban, el sargento de mi pelotón, pero en realidad hablaba conmigo mismo y con cualquiera que estuviera escuchando. Sí, respondió él. Hay que hacerlo en los 2 primeros minutos, o nos envuelven. Era directo y lacónico. Estaba drogado. La recluta Collins se acercó en compañía de Halliday. La pareja iba tomada de la mano sin la menor timidez. Teniente Mandela, Me preguntó con voz quebrada. ¿podemos retrasarnos solo un minuto? Solo uno, contesté con demasiada brusquedad. Dentro de 5 minutos debemos partir, lo siento. Era duro contemplar la escena. No tenían experiencia previa en el combate, pero sabían lo que todos sabíamos, que tendrían muy pocas probabilidades de volver a reunirse. Buscaron el refugio de un rincón, murmurando palabras y ensayando mecánicas caricias, sin pasión, sin consuelo siquiera. A Collins le brillaban los ojos, pero no sollozaba. Halliday tenía una expresión sombría y aturdida. Era, con mucho, la más bonita de las dos. Pero todo encanto la había abandonado, dejando solo una cáscara vacía y bien formada. En los meses transcurridos desde que abandonáramos la Tierra, había terminado por acostumbrarme a la homosexualidad femenina. Ni siquiera me molestaba ya la idea de que perdía a 2 posibles compañeras, pero aún me estremecía al ver la misma actitud entre 2 hombres. Ajusté las correas y retrocedí hacia el traje, abierto como una ostra. Los nuevos modelos eran mucho más complicados, pues estaban llenos de artefactos biométricos y dispositivos para casos de herida traumática. Sin embargo, bien valían el trabajo que suponía conectarlos, sobre todo cuando uno se despedazaba un poco en alguna explosión. En ese caso nos mandaban de regreso a casa con una prótesis heroica y una cómoda pensión. Hasta se hablaba de la posibilidad de regeneración, al menos para brazos y piernas. Ojalá lo consiguieran pronto, antes de que Paraíso se llenara de hemipersonas. Paraíso era el nuevo planeta dedicado a hospital y lugar de descanso y diversión. Concluí la secuencia de conexión y el traje se cerró por su cuenta. Mientras yo apretaba los dientes en espera del dolor, que jamás se presentaba. Al entrar en el cuerpo los sensores internos y los tubos de fluido, se trataba de un condicionamiento que evitaba el contacto neural, de modo que uno sentía tan solo una ligera dislocación desconcertante, no la muerte de 1000 punzadas. Collins y Halliday estaban poniéndose los trajes. Como los otros ya habían casi terminado, me dirigí a la zona del tercer pelotón para despedirme de Mary Gay. Estaba ya vestida y venía en dirección a mí. En vez de emplear la radio, tocamos los cascos para conversar en privado. ¿Te sientes bien, tesoro?, Perfectamente. dijo ella. He tomado una píldora. Sí, la píldora de la felicidad. Yo también había tomado una. Decían que producía optimismo sin interferir en la capacidad de juicio. Sabía que casi todos nosotros íbamos a morir, pero eso no me parecía una mala perspectiva. ¿Quieres hacer el amor conmigo esta noche?, Si sobrevivimos los dos, dijo neutralmente. para eso también tengo que tomar una píldora. Trató de reír y aclaró. Para dormir, por supuesto. ¿Cómo lo toman los novatos? Tienes 10, ¿verdad? 10, sí, están bien, drogados de la cabeza a los pies, con 4 dosis. Yo también hice lo mismo. Trata de no apretarles demasiado las clavijas. En realidad, Sant Esteban era el único veterano de combate de mi pelotón. Los 4 cabos llevaban algún tiempo en la FENU, pero nunca habían estado en una batalla. Crujió el micrófono de mi pómulo con la voz del comandante Cortés. 2 minutos, que tu gente se forme. Regresé para preparar a mi bandada. Todos parecían haberse vestido sin problemas, de modo que les hice formar. Aguardamos un rato que nos pareció muy largo. Bien, háganse subir. Con la palabra subir, se abrió la puerta del compartimiento. En la zona de estacionamiento ya se había evacuado todo el aire, y conduje a mis soldados hacia la nave de asalto. Los nuevos vehículos eran verdaderamente horribles. Consistían solo en un armazón descubierto con palancas para que cada uno se sujetara en su lugar.
rayos láser giratorios en proa y popa, y pequeñas plantas energéticas taquiónicas debajo de ellos. Todo era automático. La máquina descendería lo antes posible y se alejaría para hostilizar al enemigo. Se trataba de un vehículo teledirigido descartable, tras haber sido utilizado una sola vez. El que vendría a recogernos en el caso de que sobreviviéramos, bastante más bonito, estaba también en su sitio, junto al otro. Cada uno tomó asiento en su puesto. La nave de salto partió de la Sangre y Victoria, con 2 chorros gemelos de sus eyectores de despegue. La voz de la máquina inició una breve cuenta regresiva. Finalmente despegamos a 4 gravedades de aceleración, directo hacia abajo. El planeta era un trozo de roca negra que ni siquiera merecía un nombre. No tenía ninguna estrella normal o bastante cerca como para darle calor. Al principio resultaba visible solo por la ausencia de estrellas allí donde su mole impedía el paso de la luz. Pero a medida que nos aproximábamos fuimos percibiendo sutiles variaciones en la negrura de su superficie. Estábamos descendiendo hacia el hemisferio opuesto a la base taurina. Las expediciones de reconocimiento indicaban que el campamento estaba situado en medio de una planicie de lava, de varios cientos de kilómetros de diámetro. Era bastante primitiva, si la comparábamos con otras bases taurinas descubiertas por la FENU, pero no había modo de llegar a ella por sorpresa. Cenaríamos sobre el horizonte a unos 15 clims de ese lugar. 4 naves convergerían simultáneamente desde distintas direcciones, todas desacelerando locamente con la esperanza de caer directamente sobre ellos, y ya disparando. No había nada tras lo cual nos pudiéramos ocultar. Por mi parte, nada me preocupaba. En un sentido abstracto, me arrepentía de haber tomado la píldora. Salimos de la trayectoria a 1 kilómetro de la superficie, para avanzar en dirección horizontal a velocidad mucho mayor que la de los cohetes, corrigiendo permanentemente el curso para no volver a ascender. La superficie se deslizaba por debajo en un borrón gris oscuro. De nuestros eyectores taquiónicos emanaba un poco de luz, escapando de nuestra realidad para entrar en la propia. Aquel desgrabado artefacto avanzó dando saltos durante unos 10 minutos. El eyector frontal disparó de pronto, lanzándonos hacia adelante, con los ojos desorbitados por la rápida desaceleración. Preparados para la eyección. Dijo la mecánica voz femenina de la máquina. 5, 4. Los rayos láser de la nave comenzaron a disparar. Rapidísimos destellos congelaron el suelo en un movimiento estroboscópico espasmódico. Era una retorcida confusión de grietas, hoyos y rocas negras esparcidas, a pocos metros por debajo de nosotros. Descendíamos lentamente. 3. La voz no pudo seguir contando. Hubo un destello demasiado brillante. El horizonte pareció caer al bajar la cola de la nave. Cuando ésta rozó el suelo se produjo el impacto. Fue horrible. Trozos de cuerpos humanos. Fragmentos de la nave se esparcieron por doquier. Giramos vertiginosamente hasta detenernos con un último golpe. Cuando traté de liberarme descubrí que tenía una pierna atrapada bajo la mole de la nave. Un dolor insoportable, un crujido seco. La viga de metal había triturado la pierna. El agudo silbido del aire escapaba de mi traje roto. El servicio de trauma del traje se conectó automáticamente en cortar. Más dolor. Enseguida desapareció el sufrimiento. Me encontré rodando libremente mientras el muñón de la pierna iba dejando un rastro de sangre rápidamente congelada en negro sobre las rocas oscuras y opacas. Sentí gusto a bronce. Una bruma rojiza lo cubrió todo. Tomó después el tono pardo de la arcilla del río y finalmente el de la manga. Entonces me desvanecí, mientras la píldora pensaba en mi nombre. No es tan grave. El traje está preparado para salvar el cuerpo que contiene, hasta donde sea posible. Si uno pierde parte de un brazo o de una pierna, uno de los 16 afiladísimos iris se cierra en torno al miembro afectado con la fuerza de una prensa hidráulica, amputándola con precisión y cerrando herméticamente el traje antes de que uno muera por descompresión explosiva. Después, el servicio de trauma cauteriza el muñón, repone la sangre perdida y llena al sujeto de drogas estimulantes y anti-shock. Si los camaradas acababan por ganar la batalla, tarde o temprano uno llegaría al puesto médico de la nave. De lo contrario, por lo menos moría feliz. Mientras yo dormía envuelto en algodones negros, nuestra gente ganó aquella partida. Desperté en la enfermería atestada, en medio de una larga hilera de catres, cada uno ocupado por alguien cuyo traje había logrado salvar hasta 3/4 partes del ocupante. Los 2 médicos de la nave nos ignoraban por completo. Estaban absortos en algún sangriento rito ante la mesa de operaciones. Les observé durante largo rato, medio cegado por la fuerte luz. La sangre que les manchaba las túnicas podía pasar por grasa. Los cuerpos envueltos sobre los cuales se inclinaban por extrañas máquinas blandas. Pero las máquinas gritaban en sueños y los mecánicos murmuraban palabras de consuelo
mientras manejaban sus herramientas engrasadas. Observé, dormí, desperté en diferentes lugares. Al fin desperté en un lugar definitivo. Estaba sujeto con correas a la cama y lleno de tubos de alimentación y electrodos de biosensores. No había médicos a mi alrededor. En la pequeña habitación había solo otra persona, Mary Gay, que dormía en la cama vecina a la mía. Su brazo derecho había sido amputado precisamente por debajo del codo. No la desperté. Pasé un largo rato mirándola, mientras intentaba ordenar mis sentimientos, superando el efecto de las drogas. Aquel muñón no me despertaba simpatía ni repulsión. Traté de forzar tanto una reacción como la otra, pero no lo conseguí. Era como si siempre lo hubiese visto de ese modo. No sé si se debía a las drogas, al condicionamiento o al amor. Había que esperar. De pronto, ella abrió los ojos. Comprendí entonces que llevaba un rato despierta, pero que me había dado tiempo para pensar. Hola, juguete roto. Me saludó. ¿Cómo te sientes?, pregunté. Brillante la pregunta. Ella se llevó un dedo a los labios para besarlo en un gesto familiar, mientras pensaba. Estúpida, aturdida y feliz de no seguir siendo soldado. Respondió, sonriendo. ¿Te lo han dicho? Vamos camino de paraíso. No lo sabía, pero tenía que ser hacia allá o hacia la tierra, Paraíso es mejor que la tierra. observó ella, mientras yo pensaba que cualquier cosa lo era. Ojalá estuviéramos ya allí. ¿Cuánto falta para llegar?, No lo sé. respondió Mary Gay volviéndose de cara al cielo raso. ¿No has hablado con nadie? Acabo de despertar. Hay una nueva orden que no se molestaron en comunicarnos antes. La Sangre Victoria debe realizar 4 misiones. Hay que seguir combatiendo hasta haber cumplido las 4. A menos que nuestras bajas sean muchas y no convenga seguir. ¿Cuánto es muchas? ¿Quién sabe? Ya hemos perdido la tercera parte, pero vamos con rumbo al F7. Incursión de calzones. Tal era el nuevo término que aplicábamos a aquel tipo de operaciones, cuyo objetivo principal era capturar artefactos taurinos y prisioneros dentro de lo posible. Traté de investigar los orígenes de la frase, pero la única explicación que se me ocurrió fue completamente estúpida. Alguien llamó a la puerta. Enseguida entró el Dr. Foster, haciendo revolotear las manos como si fueran mariposas. Todavía en camas separadas. Mary Gay, creí que estabas más repuesta. Foster tenía razón. Era un pajarillo alborotado, pero demostraba cierta divertida tolerancia por la heterosexualidad. Examinó primero el muñón de Mary Gay y después el mío. Finalmente, nos puso sendos termómetros en la boca para que no pudiéramos hablar y habló con tono serio y directo. No voy a pintarles las cosas de color de rosa. Los dos están llenos de droga hasta las orejas, y la pérdida que han sufrido no les preocupará mientras no los prive de ella. Por mi propia conveniencia, los mantendré así hasta que lleguemos a Paraíso. Tengo 21 amputados a mi cargo. Me sería imposible manejar 21 casos psiquiátricos. Disfruten, mientras tanto, de la paz del espíritu. Ustedes dos más que nadie, pues probablemente quieran seguir juntos. En Paraíso les pondrán unas prótesis muy aceptables, pero cada vez que uno de ustedes mire su miembro mecánico, pensará en lo afortunado que es el otro. Cada uno despertará constantemente en el otro recuerdos de dolor y pérdida. Tal vez se tiren los platos a la cabeza en menos de una semana. Tal vez compartan un taciturno amor por el resto de la vida. Pero también es posible que lo superen y que se den fuerzas mutuamente. Si no es así, no traten de engañarse. Verificó las marcas de los termómetros y tomó nota en su libreta. Este médico sabe lo que dice, aunque sea un poco extraño para el anticuado punto de vista que ustedes mantienen. No lo olviden. Me sacó el termómetro de la boca y me dio una palmadita en el hombro. Imparcialmente hizo lo mismo con Mary Gay. Ya en la puerta agregó: dentro de 6 horas entraremos en campo colapsar. Una de las enfermeras les llevará a los tanques. Pasamos a los tanques, tanto más cómodos y seguros que las viejas cápsulas de aceleración, y entramos en el campo colapsar TED-2, iniciando ya la loca maniobra evasiva a 50 gravedades que nos protegería de los cruceros enemigos al surgir en Aleph 7, un microsegundo más tarde. Como era de esperar, la campaña de Aleph 7 resultó un fracaso total. Nos retiramos con solo 2 campañas cumplidas,
54 muertos y 39 lisiados para tomar rumbo a Paraíso. Quedaban solo 12 soldados en condiciones de combatir. Pero no estaban muy ansiosos por hacerlo. Para llegar a Paraíso debimos transponer 3 saltos colapsares. Ninguna nave iba directamente desde la batalla a ese sitio, aunque el desvío costara algunas vidas más. Había que evitar a toda costa que los taurinos descubrieran Paraíso o la Tierra. Paraíso era un planeta encantador, similar a la Tierra, pero aún en buen estado. Así podría haber sido nuestro mundo si los hombres lo hubieran tratado con más compasión que codicia. Selvas vírgenes, playas blancas, prístinos desiertos. Sus 30 o 40 ciudades se confundían perfectamente con el medio. Uno estaba completamente bajo tierra. O eran atrevidas afirmaciones del ingenio humano. Océano, en un arrecife de coral, con 6 brazas de agua sobre los techos transparentes. Bóreas, colgada de la abrupta cima de una montaña, en las estepas polares. La fabulosa Sky, una enorme ciudad que flotaba de un continente a otro, según la llevaran los vientos. Descendimos en Umbral, la ciudad de la selva, como se hacía por costumbre. Esta población está constituida en sus 3/4 partes por un hospital y es, con mucho, la más grande del planeta. Nadie podría apreciarlo desde el aire al bajar la órbita, pero el único signo de civilización era una breve carretera que aparecía súbitamente como un pequeño parche blanco, reducido a la insignificancia por los bosques inmensos que avanzaban desde el este y por el océano, extendido hasta el otro horizonte. Una vez que se entraba en la espesura, la ciudad quedaba más a la vista. Entre los troncos, de 10 metros de diámetro, se alzaban edificios bajos, construidos con maderas y piedras del lugar, conectados entre sí por disimulados senderos de piedra. Una avenida ancha bajaba hacia la playa. La luz del sol se filtraba formando parches en el follaje. El aire tenía allí la dulzura de la selva, mezclada con el vigor del salitre. Más tarde supe que la ciudad se extendía a lo largo de 200 kilómetros cuadrados. Cuando las distancias a recorrer eran demasiado prolongadas, uno podía tomar un transporte subterráneo que le llevaría en cualquier dirección. La ecología de Umbral, cuidadosamente equilibrada y mantenida, imitaba la selva exterior, pero sin sus peligros e incomodidades. Un poderoso campo hipertensor mantenía alejados a los animales peligrosos y a los insectos que no resultaban necesarios para la vida de las plantas. Caminando, renqueando, entramos en el edificio más próximo, que era la recepción del hospital. El resto estaba constituido por 30 plantas subterráneas. Cada uno fue examinado y llevado a una habitación. Traté de conseguir un cuarto doble para compartirlo con Mary Gay, pero no estaban preparados para dar esta clase de alojamiento. Corría por entonces el año terrestre 2189. Eso significaba que yo tenía 215 años. Dios, qué viejo carcamal. Por favor, que alguien pase el sombrero. No era necesario. El médico que me examinó dijo que transferirían mis sueldos acumulados de la Tierra a Paraíso. El interés compuesto me ponía en un tris de convertirme en billonario. Me comentó que en Paraíso había muchas formas de gastar ese dinero. Como atendían con preferencia a los heridos más graves, pasaron varios días antes de que yo pasara cirugía. Más tarde, al despertar en mi habitación, descubrí que me habían fijado una prótesis al muñón. Era una estructura articulada de metal reluciente que, en mi profana opinión, parecía exactamente el esqueleto de una pierna y un pie. Era horripilante sin remisión. Yacía en un saco de fluido transparente, con varios cables que se insertaban en una máquina instalada a los pies de la cama. En ese momento entró un ayudante médico. ¿Cómo se siente, señor? Estuve a punto de sugerirle que dejara de fastidiar con eso de señor, puesto que yo ya no pertenecía al ejército ni pensaba volver a él. Pero tal vez al hombre le resultara grato sentir que mi rango era superior. No sé, me duele un poco. Dolerá como el infierno. Espera que los nervios comiencen a crecer. ¿Nervios? Claro, repuso mientras manipulaba la máquina y leía los indicadores del otro lado. ¿De qué serviría una pierna sin nervios? ¿Solo para quedarse aquí en la cama? Nervios como los normales, es decir,
¿Bastará con que yo piense muévete para que la pierna se mueva? Por supuesto. Me miró intrigado antes de volver a su tarea, pero yo estaba asombrado. Pues la prótesis ha avanzado mucho. ¿Pero qué? Esto, los miembros artificiales... Ah, claro, como en los libros. Piernas de madera, ganchos, todo eso. ¿Cómo era posible que le hubieran dado ese empleo? Todo eso, sí, prótesis, como lo que tengo en el muñón. Oiga, señor, aclaró, mientras dejaba el tablero en donde había estado garabateando algún dato. Usted está muy atrasado. Va a ser una pierna igual a la suya, solo que esta no se romperá jamás. ¿Y con los brazos también hacen eso? Por supuesto, con cualquier miembro, explicó volviendo a sus anotaciones. Hígados, riñones, estómagos, cualquier cosa. Con el corazón y los pulmones no estamos tan avanzados. Todavía se emplean sustitutos mecánicos. Fantástico, exclamé pensando que Mary Gay también volvería a estar completa. Él se encogió de hombros. Supongo que sí. Esto se hace desde antes que yo naciera. ¿Qué edad tiene usted, señor? Cuando se lo dije, silbó de asombro. Caray, usted ha de haber estado en esto desde el comienzo. Su acento era muy extraño. Las palabras eran correctas, pero no la forma de pronunciarlas. Sí, estuve en el ataque a Epsilon, en la campaña de Aleph. Al principio los colapsares recibían los nombres de las letras del alfabeto hebreo, pero cuando esos malditos planetas empezaron a pulular por todas partes, las letras no alcanzaron y hubo que agregarles números. Yod 42. Vaya, eso es historia antigua. ¿Cómo eran las cosas en aquella época? No lo sé, no había tanta gente, era más agradable. Hace un año volví a la Tierra. Diablos, fue hace un siglo, depende de cómo se mire. Aquello me pareció tan espantoso que me enrolé de nuevo, ¿sabe? Eran todos como zombies, sin intención de ofender. Él se encogió de hombros. Yo nunca estuve allí. La gente que viene de la Tierra parece echarla de menos. Tal vez haya mejorado. ¿Cómo? ¿Usted nació en otro planeta? ¿En Paraíso? No era de extrañar que su acento me resultara imposible de identificar. Aquí nací, aquí me eduqué y aquí me reclutaron, afirmó, mientras guardaba el lápiz en el bolsillo y plegaba las anotaciones hasta reducirlas al tamaño de una billetera. Sí, señor, pertenezco a la tercera generación de ángeles. Este maldito planeta es el mejor de toda la FENU. Noté que deletreaba las letras en vez de decir Fenu, como nosotros. Oiga, teniente, debo darme prisa. Tengo que controlar otros 2 monitores ahora mismo, explicó dirigiéndose hacia la puerta. Si necesita algo, toque el timbre que está sobre la mesa. 3 generaciones de ángeles. Sus abuelos habían venido desde la Tierra cuando yo no era más que un centenario novato. ¿Cuántos otros mundos habrían colonizado mientras yo no me enteraba? Y una vez perdido un brazo, ¿crecería otro nuevo? Sería agradable instalarse en algún lugar para vivir un año entero cada 12 meses transcurridos. Lo que ese hombre me había dicho con respecto a los dolores no era broma, y no se trataba solo de la pierna nueva, aunque ardía como aceite hirviendo. Para que los tejidos nuevos se adaptaran hubo que debilitar la resistencia de mi cuerpo a las células extrañas. Tuve 5 o 6 brotes cancerígenos que fue necesario tratar dolorosamente y por separado.